Ahora sí, iniciamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros recibir al día de hoy a una gran consultoría, MGT. A nombre del Instituto de Ingenieros Químicos les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener una plática de retención de talento. Antes de iniciar, y en lo que voy haciendo la semblanza de nuestro ponente del día, les voy a lanzar una encuesta. Por favor, les pido a todos los participantes me ayuden contestándola. Ya la deben tener disponible. Bueno, en el Inter, pues como ustedes saben, hoy en tiempos de COVID tenemos una gran situación y muchas empresas, muchas compañías e incluso a lo mejor a nivel escolar, tenemos que ver cómo vamos a retener todo ese talento que tenemos en nuestras empresas o incluso cómo es que vamos a captar o a capitalizar toda esa parte en estos nuevos tiempos modernos del COVID y todo lo que nos ha venido a enseñar y con lo que va a cambiar. Para eso el día de hoy tenemos a un gran ponente, quien es, él es José Ignacio García Olvera. Él es matemático con una maestría y estudios en doctorado en investigación de operaciones por la UNAM. Tiene experiencia en el sector financiero por más de 16 años, ocupando, entre otros, ha ocupado puestos de director corporativo de compensaciones, planeación estratégica y de alianzas y nuevos negocios del entonces Grupo Financiero Bancomer. En el sector público, alrededor de 10 años, ocupando la Dirección General de Correos de México, Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Administración del IMSS. En el 2011, él como consultor independiente asociado con se asoció con algunas firmas como Venture Consulting y TCA Consultores, realizando proyectos de diagnóstico y transformación en el sector privado empresarial y público para Infonavit, Fobiste e ISSSTE. Asimismo, desde el 2013 sí es socio de MGT Consultoría, empresa especializada en ingeniería humana, y actualmente dirige el proceso de expansión de la misma. Entonces, como ustedes saben, hoy tenemos un gran participante, un gran ponente. Le damos las gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. Te damos la bienvenida al nombre del instituto. Tenemos grandes colegas aquí presentes el día de hoy. Esperamos que les sea de gran utilidad y que pueda apoyar y contribuir a lo que realizan ustedes día a día. Pues sin más, te doy la bienvenida, Ignacio, y te cedo el micrófono para que inicies con la plática. Muchas gracias, Viridiana. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a LEMIC por la invitación. Vamos a empezar con esta plática que casualmente le hemos llamado retención del talento durante la pandemia. Comentando con algunos de mis socios, algunos me decían, oye, pareciera que esto es una broma. Estamos en una situación donde está saliendo mucha gente de las empresas y pareciera que lo que menos quieren es retenerla. Al contrario, todos están preocupados por hacer más delgadas las organizaciones, etc. Sin embargo, nosotros le vimos sentido, y le vimos sentido porque sí es importante en un contexto de retener, evaluar a quién retengo, y además, si lo retengo, que esté en las mejores condiciones, que se adapte mejor a esta nueva realidad que estamos viviendo. La primera parte, vamos a hablar sobre algunos recordatorios de la pandemia. Voy a ser muy rápido, todo el mundo estamos al mismo, tenemos muy claro esto. Freno de operaciones, muchísimas empresas tuvieron que cerrar, aislarse, a trabajar en casa, y aparece el esquema de continuar operaciones bajo home office. Adicionalmente, esta pandemia pues ha llevado a muchas empresas a que no les quedaba otra alternativa o se reinventaban para poder mejor llevar esto. Caso es de las tequileras, las cerveceras que empezaron a producir alcohol, las empresas de ropa que están haciendo cubrebocas. En fin, es un tema que ante una situación imprevista vienen cambios importantes.
Algunas otras han tenido que hacer más eficientes sus procesos, todas las empresas de logística, algunas han incrementado 50% su trabajo, algunas hasta un poco más. Sus procesos tienen que cambiar porque los tiempos en los que están atendiendo se empezaron a subir y tenían que hacer diferentes cambios para adaptarse. Otras, inclusive, han tenido que cambiar tecnología. La mayor parte de nosotros, si no queríamos, tenemos que estar usando este tipo de tecnología para poder llegar a nuestros clientes, para poder platicar con ellos. Otras han tenido que, inclusive, hacerse más pequeñas, reducir sus plantillas, inclusive cerrar áreas completas de negocio. Y otras, que digamos son las suertudas, han crecido en una vorágine de caos y desorganización. Digo, tenemos el caso, por ejemplo, del mismo Zoom, el Amazon, que han crecido en cierta vorágine con ciertos problemas. A ellos esta crisis les ha permitido crecer de una manera estrepitosa. Pero pongámoslo en el contexto en que nosotros vemos las cosas. Finalmente, lo que sucede, los procesos normales que suceden a toda empresa, que es decir, las empresas normalmente, antes de la pandemia y desde hace muchísimos años, casi siglos, han venido en una etapa continua de buscar la innovación, de buscar ser más productivos, de ser más rápidos, más eficientes. Actualmente, pues desde que inició la transformación digital, muchos están preocupados porque viene la desaparición de muchos puestos de trabajo, o muchos ya están desapareciendo y al futuro van a desaparecer muchos más. Aparecen temas como la ciberseguridad y entra un tema que se puso de moda desde el siglo pasado, ya en la última cuarta parte, que es gestionar el talento con el que cuenta. ¿Qué viene ahora con la pandemia? Bueno, pues ahora con la pandemia, yo diría, sigue lo mismo. Hay que innovar, hay que ser productivo, hay que ser eficientes, no hay otra alternativa, hay que seguir en la transformación digital. ¿Qué podemos agregar? Bueno, ¿qué nos trae como datos adicionales? Primero, aparentemente suena en el ambiente que puede haber una mayor conciencia ambiental, una mayor conciencia social e inclusive económica. Habrá empresas que van a dejar de poner a la rentabilidad muy por encima de las personas o simplemente es un paso por esta pandemia. Hay una oportunidad porque ahora las empresas puedan tener divisiones completas o grupos de sus áreas, de sus estructuras, trabajando en home office con los ahorros convenientes, tendrán la capacidad suficiente para controlarlos, para seguir siendo igualmente productivos. Necesitamos desarrollarles nuevos talentos a la gente que va a estar en home office, a la gente que va a estar supervisando los de home office, a la gente que va a estar interactuando en una forma híbrida. Se requieren nuevas competencias de las personas para poderlo hacer. Eso es algunos de los temas que debemos de ver para pensar en una retención del talento. ¿Qué cambios qué cambios vienen con esta transformación acelerada? Pues obviamente la forma de vivir, la forma de trabajar, la forma de competir, como ya dije, han acelerado la aceptación y uso. Los que no nos gustaba mucho dirigir a la gente, preferíamos, como en el pasado, hacerlo presencialmente, pues nos tenemos que estar acostumbrando a hacerlo por plataformas. Las escuelas en línea, el gobierno, más trámites digitales. O sea, todo esto ya existía, no es nuevo. Lo único es que nos está poniendo en un escenario donde prácticamente pues, nos obliga un poquitín. Lo mismo, en sanidad y medicina todavía no hay nada nuevo bajo el sol. Los médicos que se oponen a la telemedicina porque necesitan ver al paciente, ahora se está implementando demasiado la telemedicina. La biotecnología, que es cuestionado también en algunos medios, está entrando el uso más grande de la impresión 3D, etc. Sin embargo, como en toda crisis, hay ganadores y perdedores. Por un lado, ¿quiénes son los que han salido beneficiados? Ustedes lo tienen muy claro seguramente. Alimentos, medicamentos, limpieza, las plataformas digitales, prácticamente casi todas. Algunos servicios que también se benefician con esto, el internet, el envío de alimentos, la compra en línea,
estos son los que les ha ido bien. Y por contra, pues hay sectores, algunos que inclusive se encuentran ya en quiebra o buscando una reorganización de emergencia, como las aerolíneas, algunos servicios, las empresas de retail, las de construcción, sobre todo en el país. Caída de ventas de mayor impacto, algunas nuevas como Airbnb, UPS, ropa, papelería, etcétera. Y sin duda también los sectores más vulnerables, que son turismo, entretenimiento, sector restaurantero, automotriz, etcétera. Entonces, ese es el panorama en el que estamos y les diría que en dónde toma relevancia la medición del talento, como visto desde el punto de vista de ingeniería humana. Desde, digamos, lo mismo, la tercera, cuarta parte del siglo pasado, desde los modelos más antiguos que se utilizan para planear, para evaluar negocios, como es el modelo de Harvard, que básicamente fija una parte muy importante, si bien tiene una disciplina muy clara de entorno, misión, objetivos, pero pone firmeza en el tema de estructura y factor humano. Está el modelo de Porter, que en donde habla el que hace todo, el que innova, el que eficientiza y el que produce es el recurso humano. De hecho, en algunas últimas conferencias él habla, no se haga más planeación, pongamos gente correcta y ellos se van a encargar de hacer lo correcto. El famoso modelo de McKinsey, conocido como las 7 S, en donde habla de Structure, Strategy, Systems, pero si se ven, son 4 temas que tienen que ver con el factor humano. El estilo, ¿sí? El personal, las competencias y los valores compartidos. 4 de 3 toman la importancia en un modelo que propone para tener éxito en la planeación de los negocios. Y uno un poco más moderno, el modelo del Océano Azul, en donde habla de la inteligencia analítica con la parte humana, que esa combinación es uno de los pilares para las instituciones. Entonces, ¿qué tenemos? Prácticamente desde finales del siglo pasado, cualquier enfoque hacia la planeación estratégica y de negocios se basa en que el capital humano es el centro, hace la diferencia en las organizaciones. Algunos líderes empresariales podría comentar, tenemos lo que dice Warren Buffett en alguna de sus frases, habla siempre rodéate de personas calificadas y motivadas que complementen tus proyectos. De hecho, también por ahí hay quien decía, la gente de primera se hace llegar de gente de primera, la gente de segunda se hace llegar de gente de tercera o de cuarta. Steve Jobs lo mismo, él hablaba, contrataban a gente para que dijeran qué tienen que hacer y sigue siendo, toma buen talento, vas a hacer buenas cosas. Los chinos, allá los de Alibaba, lo ponen como la locomotora de los negocios es el staffing, muy por encima de la estrategia. Si la estrategia está chueca y el staffing está correcto, ese staffing va a cambiar la estrategia hacia donde debe ser. Y en Amazon hablan sobre su listón o su rango, digamos, para la hora de contratar, su forma de seleccionar, dice, seguirá siendo el elemento más importante en el éxito de su compañía. Entonces, creo que no hay duda, hay consenso, lo sabemos todos, los que hemos trabajado en alguna empresa o hemos estado en alguna institución, el talento humano hace la diferencia de cualquier proceso de producción, de cualquier nuevo negocio, de cualquier estrategia que queramos implementar. Quiero enfocarme ahora a lo que significa cómo se mide. Por un lado, ustedes como ingenieros sabemos que la ingeniería, su base para decidir sobre cualquier tema, tiene que ver con medir, establecer conceptos, definir variables,
con qué confiabilidad medimos, con qué exactitud o precisión necesitamos de esa medida, pero finalmente la base del trabajo de ingeniería está en la medición y en los conceptos y variables que utiliza. La ingeniería utiliza métricas que le podemos decir son científicas, son universalmente aceptadas. ¿Quién va a discutir que los terrenos se miden con áreas, con volumen, profundidad, la velocidad, tiempo, temperatura, ventas? Son variables que todos tenemos claro desde la primaria. Cómo se miden son deterministas y son clarísimas. La única diferencia es que cuando vamos a medir inclusive peso, por ejemplo, pues no es lo mismo cuando estamos pesando, en el campo están pesando toneladas de maíz, pues miden a lo mejor tonelada con una décima, pero en otro sector, si lo que están midiendo es un metal caro como el oro, ahí ya no se miden toneladas, se miden kilos y a lo mejor le ponemos 3, nos vamos hasta milésimas, porque el precio por milésima tiene impacto. Entonces, esto tiene que ver con la exactitud cuando yo mido, qué tan exacto quiero ser, porque la diferencia tiene gran impacto, y qué tanto lo puedo hacer un poquito no tan exacto. Hay otras métricas no tan rigurosas, pero que finalmente las aceptamos en nuestro día a día y las tomamos casi como si fueran científicas sin serlo. Por ejemplo, cuando hemos hablado que los negocios hablan de la característica del top of mind. Cuando le preguntan a la gente en un proceso estadístico, hay diferentes enfoques, qué tanta confiabilidad le dan, cómo se hacen los segmentos para obtener la muestra, pero la capacidad de primer recuerdo, el top of mind, cómo se mide la calidad artística, el valor de una marca. Y hay metodologías relativamente bien aceptadas que se basan en ello. Siempre hay quien le cambia un poco, hay diferentes enfoques, la calidad de servicio, hay diferentes métricas. Todos estos son por lo regular estadísticos, el nivel de audiencia, la fidelidad a la marca, el nivel de aceptación, ahora en términos electorales es bastante utilizable, pero son asertivos. Y cada vez los utilizamos más y nos basamos en ellos para la toma de decisiones, a tal grado que, por ejemplo, el nivel de audiencia, con eso se fijan los precios del advertisement, de la comercialización en radio o televisión. Pero cuando caemos al factor humano y cuando decimos talento, la cosa es un poquito más complicada. Aquí, ¿qué decimos? Hay procesos de evaluación que son más complejos. ¿Por qué? Porque el humano somos más complejos, las variantes son mucho más. Hay mayor subjetividad, sin duda alguna, depende mucho más del sujeto que está evaluando. ¿Y por qué? Porque así en algunos trabajos requerimos característica física. Hay un empleo que requiere característica física y no es discriminatorio. O sea, en el pasado los que tenían que cargar, si no tenían suficientemente fuerza, era imposible que se les diera ese trabajo. Conocimientos. El que va a volar un avión tiene que tener ese conocimiento. Experiencia. A veces no solamente necesito conocerlo y saberlo muy bien en teoría, sino para cierto tipo de trabajo requiero haber tenido horas de vuelo o cierto tipo de experiencia de años, de meses, lo que sea. Entramos a un terreno un poco más complicado de evaluar, habilidades. A veces se requieren cierto tipo de habilidades para entrar para desempeñar un puesto o para decir este es mejor que en esta habilidad. Comportamiento, desempeño, ya tiene que ver con que alguien estableció qué significa buen desempeño, qué significa mal desempeño, y alguien vio cuando era buen desempeño y pues hay algo de subjetividad en ese tema. Pero finalmente es un proceso que cada vez se ha ido depurando más y que ya existen algunas metodologías o algunos conceptos muy claros en donde nos podemos basar para decir, sí, este desempeño es mejor que este desempeño. Y les pongo un ejemplo muy rápido. En ventas, es mejor desempeño el que vende más. Pero ahí les va otra, el que vendió más a corto plazo o a largo plazo.
El señor vendió una vez, pero no va a volver a vender con ese cliente. El señor vende menos, pero está generando una relación de confianza a largo plazo. ¿Qué es mejor? ¿Qué quiero yo como compañía? Confianza, lo mismo. El talento también, hay gente que es más confiable, no solamente confiable en que cumpla lo que tiene que realizar, sino también es confiable en sentido de que tiene cierto tipo de valores que guían su comportamiento y que no le van a permitir cierto tipo de acciones. Entonces, necesito cierto nivel de confianza. Hay otros donde a lo mejor si lo tiene, qué bueno, pero si no lo tiene, tampoco me preocupa mucho. Inteligencia racional, todos entendemos muy bien eso. Y lo mismo desde el siglo pasado, como dicen, puedes tener todo lo de atrás perfectamente muy bien. Conocimientos, habilidades, te desempeñas muy bien, súper confiable, inteligencia racional. Pero cuando te hacen enojar o cuando tienes un sentimiento en contra, eres un desastre. Entonces, apareció el tema de inteligencia emocional como una variable muy importante y que en algunas posiciones es imprescindible. Entonces, lo que quiero poner aquí es, ya hay métodos, hay instrumentos objetivos que pueden medir cualquier tipo de esas variables y que tienen asertividades probadas de 85, 90 y un poco más por ciento de confiabilidad. ¿Qué es lo que queremos entonces, como buscamos en ingeniería humana? Pues tener un indicador integral que mida algo así como la probabilidad de que una persona ejecute un puesto con éxito. Algunas variables de las que primeras iniciaron identifican a la persona para pronosticar su actuación o desempeño son del tipo preguntándonos, esa persona, ¿qué principios o qué normas normalmente sigue? ¿Cómo se autocontrola? ¿Qué lo autocontrola? ¿Qué hay que lo autocontrole? ¿Qué siente? ¿Qué asimila? ¿Y qué lo motiva para hacer lo que le estoy pidiendo? Y eso puede estar ligado también a los valores de la persona. Y también hago la pregunta de cómo piensa, cómo percibe, cómo conoce. Todos conocemos, cuando conocemos el mundo, cuando conocemos un problema, lo hacemos de diferente manera. Nuestro cerebro tiene cuatro lóbulos y algunos funciona más, algunos de los cuatro, algunos somos más intuitivos, nos guiamos más por el feeling, hay quienes somos más racionales, tenemos que razonarlo perfectamente, si no lo aceptamos en nuestro conocimiento. Viene el tema de cómo controla las emociones, que ya medio comenté, cómo se relaciona con los demás y cómo es que cumple lo prometido. Entonces, si ven, aquí empiezan a hacerse algunas preguntas que se requieren. También podemos hablar de que vienen las preferencias de actuación de la persona. Independientemente de esas cualidades, podría decir, hay gente que le gusta trabajar más con gente, prefiere a la gente que a otra cosa, goza estar con gente. Ellos disfrutan realmente satisfacer a otros, valoran mucho la relación de las personas y eso algunos le dicen son las compañías volcadas a clientes. Pero hay gente que no necesariamente prefiere trabajar con cosas que trabajar con gente. Prefiere estar en su computadora, prefiere estar buscando un libro, prefiere meterse ahora a su celular a buscar que preguntarle a una persona. Hay quien prefiere encontrarse al de la esquina y preguntarle. Y así somos los humanos, somos diferentes. Este tipo de personas les gusta más la acción, les gustan los métodos, les gusta obtener resultados y pues son las compañías normalmente de operaciones. Y finalmente hay gente que le gusta más trabajar con ideas. No necesita cosas, él le gusta estar pensando, maquinando. Esa es la gente que le gusta la inventiva, le gusta la visión del futuro, está viendo cosas del futuro, le gusta lo nuevo, le gusta lo diferente. ¿Ya? Y cuando vemos esto no quiere decir que haya compañías de uno u otro. Lo que pasa es que en una misma compañía, normalmente ustedes pueden ver, tenemos las tres áreas. Tenemos
¿A quién le gusta trabajar con gente? ¿A quién debo poner ahí? Pues a los que van a ver, a los clientes, a las áreas comerciales, las que atienden directamente a los clientes. Acá está la fábrica, acá están los que operan, los que tienen que hacerlo con una eficiencia clara, con métodos, dando resultados exactos. Y de este lado están los que están viendo qué cosas nuevas van a gustar, para dónde debo de caminar. Y si ponemos a la persona adecuada en el lugar adecuado, esa es la base, después ya veremos de otro tema, pero esa es la base del éxito en la operación de la empresa. Aquí algo me pasó. Bueno, algunas variables que describen comportamiento también las podemos ver de la siguiente manera. Si yo quiero ver cómo se comportan o cómo ejecutan las personas, yo les preguntaría ahora, hay cuatro bien aceptados, diferentes formas de comportamiento. Digamos, 4 extremos. No significa que todos estemos en uno de esos extremos, pero tenemos una combinación de ellos. Está el extremo directivo, que es el que es muy decidido, no titubea, le gusta controlar, no le gusta lo pasivo, siempre anda acelerado, le gusta la libertad, no lo pueden tener atrapado, tiene baja tolerancia a los sentimientos y consejos de otros, ¿sí? Viene otro segmento, aquí me está dando guerra, que es el socializador. Ese es espontáneo en sus decisiones, ¿sí? Le gusta estar involucrado, inclusive exagera, generaliza, es el que ve una cosa y dice, wow, mire nomás, siempre horrible, etcétera. Le gusta soñar también, es persuasivo, le gusta entrar y persuadir. Viene el otro, que es el pensador. Ese es cauteloso en sus decisiones, no es espontáneo, ni tampoco es muy decidido si lo va a encontrar los otros dos. Y le gusta lo estructurado. Tiene que ser todo clarito, bien estructurado. Hace muchas preguntas, requiere demasiados datos. Le gusta la objetividad, la tarea, lo intelectual, y es bueno para resolver problemas. Y viene el estabilizador, que es lento para tomar decisiones. Le gustan las relaciones afectuosas, inclusive. Escucha y apoya a la gente, le gusta estar cerca de la gente, busca seguridad y es un buen consejero. Entonces, diría, todos los humanos tenemos algo de todos. El chiste es evaluar quién tiene más, quién tiene menos y qué es lo que necesitamos en qué posición. Entonces, decimos, queremos un nivel mínimo de incertidumbre para elegir a una persona para una tarea o una función. Es decir, la probabilidad de desempeñar con éxito una función, puesto, objetivo, tarea. Y el término aceptado en temas de medición de talento es lo que se conoce como apego al puesto, que es un pronóstico con alta confiabilidad. De esto nosotros decimos, tiene un apego al puesto del 90%, significa tenemos un 90% de posibilidades de que va a congeniar con lo que yo requiero del puesto. ¿Cómo se genera ese apego al puesto? Bueno, si hay una visión y objetivos de alguna empresa, para lo cual estableció una estrategia, para lo cual define funciones y responsabilidades concretas hasta llevar actividades y tareas, con eso es la concepción de la empresa de lo que requiere de puesto. Y entonces, ¿qué conceptos involucro como valores de comportamiento de los que ya he comentado, valores de ejecución, qué variables e inclusive qué herramientas y qué rangos de aceptación yo voy a poner? Con esto, casi hoy en día, bastante de las empresas en México, en Estados Unidos es mucho más del 90 y tantos %, utilizan un esquema de apego a puestos con alguna herramienta en la que tienen definidos sus posiciones, establecen sus rangos de aceptación y con base en ello están trabajando para la selección y para la promoción de su factor humano. ¿Cuál es la visión de MGT? Nosotros en MGT siempre se ha pensado
que todas las personas tenemos talento. O sea, cuando digan es una evaluación de talento, no es porque nos dé miedo. Todos tenemos. Lo que pasa es que todos tenemos distinto. Y además, qué bueno, porque si no, para hacer las funciones diferenciadas, pues no podríamos. Aquí podemos ver cómo el talento de cada una de estas personas debe ser completamente diferente y qué bueno. Sin embargo, sabemos que todos, ¿qué es el talento? Lo podemos decir, es la suma de las capacidades, conocimientos, habilidades, compromiso y forma de acción. Ahora, cada puesto, ya comentamos, requiere diferentes características de ocupante, es decir, requiere perfil. No hay buen o mal talento, todo depende de cómo lo ubiquemos en la organización, es decir, cómo demos en el blanco. Y este es el secreto del éxito. Si yo defino correctamente el perfil del puesto y luego evalúo correctamente a la persona, voy a darle justo al centro y entonces voy a tener buen talento. Y no es porque la persona sea buena o sea mala, es que esa persona es buen talento para ese puesto. Un empleado en un puesto incorrecto, obviamente, además, está en riesgo y está demostrado que sufre de un incremento en su estrés laboral y por lo tanto va a tener desgaste a futuro, frustración, inclusive hasta enfermedades de depresión y ansiedad. Y obviamente el talento debe de gestionarse con un modelo que asegure sincronía entre objetivos, estructura y competencias del talento del empleado. Como comenté, el impacto por no ubicarlo adecuadamente, pues viene la rotación de personal, riesgos psicosociales del trabajador, accidentes laborales inclusive, altos costos en retrabajo porque no está haciendo bien las cosas, se tienen que volver a hacer. Perdón. Hay varios estudios que hablan de cuánto cuesta reemplazar a un empleado y hablan de 300% de su salario. Inclusive hay además costos de oportunidad porque perdió el tiempo de tener a un mal talento en un puesto, ya perdió oportunidad la empresa y en algunos casos ya vino y armó un desastre que también va a costar resarcir los daños. Y también se habla que esto ocurre por lo regular en el 70% se da en los 3 primeros años, pero está muy cargado sobre todo en los 2 primeros. En MGT, como les comentaba, el foco desde que inició ha sido identificar talento. MGT tiene más de 32 años como consultora que nació en la ciudad de Monterrey y por eso decimos nuestro ADN es identificar talento. Identificamos características y perfiles de puesto, aplicamos instrumentos para evaluar la confiabilidad de comportamientos y manejo de emociones y con eso pronosticamos el desempeño y adicionalmente podemos dar elementos para asignar y gestionar el talento. Las herramientas han sido probadas en más de 1 millón, casi 1.200.000 ejecutivos y normalmente se actualizan por expertos tanto en psicología como en estadística. Nosotros en MGT vemos la probabilidad de desempeño en 3 dimensiones. Por un lado está lo que requiero de la persona en cuanto a competencias humanas y técnicas. En algunos puestos requiero mucha competencia técnica y poca humana. En algunas requiero poca técnica y mucho más humana. Son las características, destrezas, actitudes, conocimientos, manejo de emociones en la persecución de un objetivo o en la ejecución de una tarea. Entonces, la persona tiene correctas competencias, ya la tengo perfectamente clara. Pero viene la segunda parte. Sí, es la estrella, pero no es confiable. Sus principios éticos de actuación o la forma en que pondera sus impulsos, sus tentaciones, cuando hay conflicto de intereses, no es la que yo necesito para ese puesto. O bien es alguien que lo mismo tiene todas las competencias, pero no es responsable en el cumplimiento de sus compromisos. Entonces, no basta con tener las competencias humanas y técnicas, decimos nosotros. Necesitamos que tenga el nivel de confianza y compromiso correcto. Y nuevamente vuelvo a decir, hay puestos que requieren un alto grado de nivel de confianza, altísimo,
los que manejan información confidencial, los que manejan obviamente dinero, todas las áreas de compras, de ventas, etc. Y hay puestos en donde pues no requiero mucho que maneje muy bien los conflictos de intereses, ni que si tiene tentaciones, por eso, porque está en una posición. Entonces, por eso yo defino cómo perfilo a mi puesto, qué tanto de competencias humanas, cuáles, qué tanto de nivel de confianza, cuáles. Y finalmente viene una tercera, que es qué tan desgastado pudiera estar, que normalmente esta herramienta es conocida como burnout, en cuanto a que tenga ya un impacto mental o emocional por haber estado sujeto al estrés. Cualquiera de los tres que no sea correcto va a impactar en la probabilidad de desempeño. Y repito nuevamente, dependiendo del puesto, puede ser más importante la primera, la segunda o la tercera. Aquí, para darles un ejemplo, si viéramos las competencias, por ejemplo, de un soldador, ¿qué le pido yo a un soldador? Me interesa mucho que controle sus emociones, que cuando anda de malas, que haga trabajo en equipo. Un soldador, inclusive, yo lo pongo mucho de una plataforma petrolera. Lo que queremos es que el cuate sepa soldar y lo haga perfectamente. Punto. Tiene mal genio, no se lleva con nadie, no me interesa. Él sabe soldar y me hace tantas soldaduras por hora. Eso es suficiente. Competencias humanas no requiero, solamente técnicas. Un programador de sistemas, contra, bueno, él sí, ya necesito, dependiendo del tipo de programación que esté haciendo, a lo mejor sí necesito que tenga honestidad. Si está desarrollando algo, necesito cómo anda en creatividad, cómo cuida los detalles, sobre todo si está programando. Los que no tenemos buena capacidad para el detalle y se nos escapan los detalles, no vamos a poder hacer un programa en sistemas correctamente bien. Y le vamos a batallar mucho y vamos a tener error tras error. Y obviamente necesita cierto tipo de pensamiento lógico. Estas son las diferencias. Les quise traer aquí algún ejemplo. Hay muchas en donde se contrasta y puedan ver lo importante que es tener claramente definido las competencias que requiero en cada tipo de puesto. Veamos un poco más. Si yo les preguntara las competencias de un gerente comercial, ¿cómo quiero yo a mi gerente comercial? Obviamente es alguien que está dirigiendo a un grupo de venta, está metiendo productos nuevos al mercado, está ideando cómo los va a colocar. Y digo, primero, es alguien que tiene que estar buscando resultados, tiene que estar buscando cómo vende a fuerza. Tiene que estarle dando la vuelta y buscando. Tiene que influenciar a la gente con la que trabaja. Pensamiento lógico y además intuitivo. Intuitivo porque debe percibir cuando le está vendiendo a otra persona cómo va, si va bien, no va mal. Puro razonamiento no funciona mucho en la venta. Debe ser flexible porque se adapta a los diferentes tipos de carácter, del perfil mismo de los clientes. Su trato debe ser cordial y de servicio. Debe ser empático, debe ponerse en el lugar del cliente, debe andar muy bien en sus relaciones con las personas. Y yo algunas compañías dirían, oye, ¿y de nivel de confianza? A lo mejor sí quiero, pero no quiero que sea tan auténtico. O sea, no quiero que le diga mentiras a mis clientes, pero a lo mejor a veces no le tengo que decir toda la verdad. O sea, me puedo omitir decir ciertos detalles de mi producto. A cambio, pongo un gerente contable. ¿Qué le pido a él? Bueno, él sí tiene que ser orientado al detalle y a la precisión. Si no maneja eso, le va a batallar muchísimo. Inclusive, seguramente no la va a hacer. Vamos a tener siempre problemas. Ahí sí hay normas políticas y procedimientos que tiene que cumplir al pie de la letra. Este hombre de acá no, porque no hay una regla para que le abra la puerta al cliente al que lo quiere ver. Y a lo mejor se tiene que brincar, y a lo mejor la secretaria le dijo que no, y él va a ir allá. Eso se llama orientado a resultados. Acá no, acá le dicen, le cierran la puerta, se cierra, ve la regla y la respeta. Capacidad para concentrarse en la tarea. Pensamiento lógico también, igual que el comercial, pero acá estructurado, o sea, más racional, menos intuitivo, ¿sí? Solucionador de problemas y también objetivo. Entonces, aquí está una definición
de cómo normalmente se hace un perfil. Este es un perfil de puesto y ahora lo que viene es con qué herramienta yo puedo determinar una persona que quiere ocupar el puesto de gerente comercial, qué calificación saca en cada una de esas variables que puse para poder comparar 3, 4 y decidir quién es el mejor candidato para ponerlo en esa posición. Nuestra herramienta estrella en MGT es el Human Side. Human Side es la herramienta pues, que sigue siendo la más famosa y más utilizada, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Fue desarrollada a mitad de los años 60, casi en los 70, por John Cleaver y Richard Doss. Y en su momento, las empresas de Monterrey, CITSA principalmente, trajeron a Richard Doss a que implementara ese tipo de Human Side dentro de CITSA. Posteriormente salieron de CITSA Richard Doss y Jorge Farías hace 32 años y fundaron MGT. Se han evaluado, o al menos están en el sistema, porque seguramente han sido mucho más, 850,000 ejecutivos con esta herramienta. Y prácticamente no ha habido un cliente que haya dicho formalmente, esta evaluación no coincide con lo que obtuve de esa persona. ¿Qué mide el Human Side? Mide lo que se llama estilo de comportamiento, que muestra cómo la persona va a actuar, decidir y ejecutar en diferentes ambientes y circunstancias de trabajo. O sea, ahí mide prácticamente 4 variables. Mide qué tanto es su empuje, como el que le pedíamos al comercial. ¿Sí? Cómo es la influencia, qué tanto le gusta trabajar con gentes y qué tanto puede influir en ellas y qué tanto confía en ellas. Cómo es para poder llevar varios temas y meterse al detalle o no a tanto detalle y tener el control. Y finalmente, cómo es el respeto a las reglas. Entonces, con esto se puede pronosticar muy bien cómo es el comportamiento de muchas de las variables que vimos. Adicionalmente viene la parte que, ok, así ejecuta esta persona, pero ¿qué lo mueve? ¿Qué necesita él para estar motivado? Es decir, yo tengo una persona que se comporta igual, pero sus intereses son científicos, no lo voy a poder poner de director comercial. El director comercial le debe de interesar la parte económica y le debe interesar la parte política. Le gusta manejar gente, le gusta tener cierto estatus en la estructura de la organización. Entonces, es muy importante también la parte de intereses y valores. Y finalmente, viene cómo piensa. ¿Cómo piensa? ¿Cómo aprende el mundo con el que está interactuando? ¿Cómo procesa la información para poder resolver problemas? Entonces, si se fijan, es la adrenalina para moverse, los intereses y valores, cómo vio al mundo y cómo lo identificó con su proceso pensante y, por lo tanto, cómo va a actuar del lado de estilo de comportamiento. Este es el Human Side. Y les diría, con eso no basta para poder escoger correctamente a una persona, como yo les había comentado. Ahora más que nunca, la inteligencia emocional toma una importancia relevante. En MGT tenemos una herramienta que se llama HSEI, que mide la inteligencia emocional, la capacidad de las personas para enfrentar demandas y presiones en un balance emocional positivo. Básicamente, son 4 dimensiones las que tiene. La parte interna de la persona, cómo está con él mismo, que es lo que le da la independencia, le da la seguridad por el autoconcepto que tenga, le permite ayudar a cómo controlar los impulsos. La dimensión externa, cómo es en su comportamiento con las otras personas, cómo es en asertividad, qué tan asertivo es cuando le dice las cosas a las personas, qué tan empático, cómo soluciona los conflictos que tiene en el día a día. Viene la realización productiva, que es cómo es para ver el mundo en cuanto a que debe tener objetividad, qué tan flexible es para cuando el mundo se le cambió y se necesita adaptar, qué tanto tolera la presión, por ejemplo, y finalmente cómo es su actitud en la vida, que está el optimista y el pesimista, y por lo tanto el que anda con felicidad no lo anda. Esto, como comentaba, en algunas empresas es la base. Hay quien dice, no me interesa todo lo demás. Yo quiero pura gente que tenga una actitud en la vida buena. Si tiene actitud buena en la vida y sus dimensiones interpersonales, con eso eso es lo que yo necesito en esta empresa y pues se vale. Como yo les comentaba, hay cierta subjetividad, cada quien toma su preferencia, alguien ha ido más, pero es una herramienta muy importante.
Después viene, perdón, creo que se me olvidó más un tema. Inclusive hay una frase muy interesante que no sé quién la diga, se la he escuchado a 2 o 3 personas, pero dice, ojo, siempre te van a recordar por lo que haces sentir a la gente con tus emociones. No te van a recordar tanto por lo que sabes y por lo que decías, no. Si hiciste sentir mal a la gente o bien a una gente en tus emociones, te van a recordar siempre. Eso es inteligencia emocional. Y en el tema de índice de confianza, tenemos un índice de confianza que medimos, está basado en accionfiabilidad. Esta herramienta la desarrolló Hartmann, es un alemán, se basa en una ciencia que es axiología formal. Acá se han aplicado mucho más de 2 millones, con muy buena confiabilidad. Y aquí lo que mide es niveles de riesgo como propensión para aceptar sobornos, ocultar doble intención, abusar de la confianza, cumplir compromiso o brincarse las normas. ¿Sí? Y básicamente este es, como comentaba yo antes, viene a complementar las competencias. Competencias correctas con un nivel de riesgo en cuanto a confianza adecuado catapulta a la persona. Tenemos ahí una frase interesante de John F. Kennedy que nos dice un poquito lo que tiene que ver con el tema del índice de confianza. Hasta dónde hacemos lo que debemos independientemente de las presiones, obstáculos o consecuencias que podríamos tener. Y finalmente paso al último punto, al punto 4, administrando talento en el crecimiento, la competitividad. ¿Qué significa con todo este preámbulo la administración de talento? A ver, desde nuestra visión en MGT, nosotros decimos, una empresa o negocio, y comprobado más en estos, con tantas corrientes ahora, en estos días después de la crisis que estamos viviendo, una empresa sólida necesita, primero, obviamente, ser un gran valor para los clientes, darle valor a los clientes. Es el objetivo primordial. Pero viene el segundo, debe ser un trabajo significativo para sus empleados, en lo social, en lo psicológico y en lo económico. Y, por supuesto, un buen retorno para los inversionistas. Este tema de manejar los tres, que nosotros nos pone, si bien yo planteo mis objetivos y estrategia en términos de darle valor a mis clientes, yo tengo que cuidar la rentabilidad de los accionistas y el bienestar integral del personal en una manera equilibrada. Si no, uno se contrapone con el otro. En el pasado, para tener mayor rentabilidad, les tengo que pagar menos a los empleados, los tengo que hacer trabajar más horas y daba más rentabilidad, pero estoy acabando con esa planta productiva. En la actualidad está demostrado que si yo hago que el personal se encuentre motivado, se encuentre en desarrollo, se encuentre en un esquema de bienestar completo, eso va a hacer que la empresa sea mucho más productiva y por lo tanto va a apoyar la rentabilidad de los accionistas. Entonces, nuestro esquema de bienestar integral identifica, motiva y retiene talento y nosotros decimos en cualquier etapa. Puede ser cuando la empresa está creciendo, puede ser en los temas fuertes de competitividad e inclusive de la crisis. Entonces, no les vengo a platicar nada nuevo, les vengo a decir, la receta para la crisis es la misma, casi la misma que la que teníamos cuando estamos compitiendo fieramente en el mercado. ¿Cuáles son las bases del modelo de bienestar integral que proponemos en MGT? La primera, como ya lo he venido más o menos poniendo aquí en la plática, tener a la persona adecuada en el puesto. Eso, sin duda, para la empresa contribuye a los objetivos, apoya una cultura de meritocracia, que es muy importante, se vuelve referente, es un ejemplo dentro de la organización, la persona adecuada. A veces dicen, para ser contador hay que ser como el señor González. Está claro, el señor González para la organización es el contador de la empresa y para ese puesto es el perfecto. Obviamente disminuye la rotación y genera el desarrollo organizacional. Para el colaborador, si está en el puesto adecuado, si está sobrado, sus retos no lo van a motivar.
Si está demasiado corto, sus retos no van a ser alcanzables. Entonces necesito que tenga retos alcanzables, que se encuentre motivado y por lo tanto pueda estarse desarrollando. Y básicamente esta es la primera premisa que diríamos para un modelo de bienestar integral que nos lleva a altos estándares de desempeño. La segunda premisa es el liderazgo. Liderazgo, management, estilo gerencial, como le quieran llamar. Pero es, digamos, la manera en que los jefes administran a toda la organización. Lo que los jefes deben tener en mente. Y la primera cosa que les debemos de pedir es la siguiente. En esta gráfica ustedes pueden ver, es una gráfica de la presión laboral que se le da al empleado versus su desempeño. Y está perfectamente probado, casi científico, que si la presión al empleado es muy baja, su desempeño es pobre. Llega un momento en donde empieza a tener ya una zona de buen desempeño, hasta llegar a un máximo, que es donde él se encuentra motivado, se encuentra en etapa de desarrollo, aprendiendo, y es la mejor zona de desempeño. Si nos pasamos de ella, empieza a bajar. Y a enorme presión laboral, el desempeño es otra vez bastante pobre. Entonces, la tarea más importante desde nuestro punto de vista de un gerente, de un administrador de personal, es poner a la gente en esa zona de desempeño. O sea, es lo más importante. Y la segunda, por un lado, consolidar la cultura de la organización. Si la cultura de la organización es de honestidad, es de productividad, bueno, él debe ser un promotor continuo. Él tiene que mostrar la congruencia con el ejemplo y él tiene que tener, haciendo la sinergia, amalgamado al equipo. Esas dos tareas que digamos, resumiendo, son las más importantes que debe tener un gerente, un líder. Lo mismo apoyan a los altos estándares de desempeño. Entonces, nosotros decimos, para tener bienestar integral en una empresa, cuando nos consultan, decimos, primero, tenemos que hacernos de una cultura institucional que tenga estos dos pilares. Por un lado, persona adecuada, con competencias y valores en el puesto adecuado. Y segundo, un esquema de liderazgo que exija, para ponerlo en el área de productividad, pero que consolide la cultura. Vienen los otros temas que decimos son los temas higiénicos. Es decir, pues obviamente debe tener los espacios físicos adecuados, el equipo que necesitan los que trabajan en la industria, herramientas, las prácticas laborales correctas de hora de entrada, hora de salida, respeto a los días, respeto a las horas, todo, políticas salariales justas, equitativas, correctas, y con base en eso podemos construir un bienestar integral de la organización. Una empresa que tiene esto perfectamente organizado, podemos decir que se encuentra en proceso o ha alcanzado el bienestar integral de la organización. Obviamente esto es dinámico. Si lo alcanzó hoy no significa que lo va a tener mañana ni pasado. Por lo tanto, requiere estar en un proceso, que decimos, sistemático, periódico, en que revise, porque las competencias y los valores cambian, los puestos cambian. Hay que estar revisando, prevenga, porque surgen temas, capacite o desarrolle cuando se requiera, o inclusive esté aplicando medidas concretas. Este es el esquema general de bienestar integral que nosotros lo vemos que es correcto. Y entonces, si me pregunto, ¿cómo retener talento durante la pandemia? Bueno, primero, hay que asegurarse que tenemos un modelo de bienestar integral. Ese modelo hace referencia al talento, identifica, desarrolla, motiva, previene y obviamente retiene. Claro, ahora si los tengo que retener, no solamente voy a tener que enseñarles, porque pues ahorita todo es en línea, una competencia técnica, hay que aprender el e-learning, el webinar, todas las presentaciones en línea, la educación, etcétera. Sino, ante la crisis, establecemos 4 temas. Por un lado, es bien importante, más que nunca, identificar y prevenir el desgaste emocional. Segundo, evaluar también cómo se encuentra la absorción de la cultura de la empresa. Si se encuentra en un nivel adecuado o no, que puede estar variando por el momento de crisis que desestabiliza. ¿Algo me pasó aquí? Perdón.
¿sí? Hay que promover y desarrollar nuevas competencias. Es claro que en una etapa nueva, a lo mejor requerimos nuevas competencias y adicionalmente reforzar el estilo de liderazgo. Entonces, básicamente diríamos, necesitamos esto y viendo los dos pilares fundamentales, el líder en la competitividad y crisis, nosotros decimos, más o menos los temas aceptados del papel de un líder en competitividad y por tanto en crisis son alto empuje y orientación a resultados, promotor de cultura, ya vimos, motivación, generación de reto, tolerancia a la presión, comunicación e influencia y desarrollo de colaboradores. Eso lo hacía cuando estábamos en un tema presencial. Ahora lo tiene que hacer, sigue siendo válido, todo eso lo tiene que seguir haciendo. La única diferencia es que a lo mejor ahora lo tiene que hacer a través de una computadora, no los tiene enfrente, no los está viendo. Por lo tanto, nosotros decimos, ojo, se requiere reforzar la fortaleza emocional, te tienen que ver fuerte, tienes que reforzar ese tema. Segundo, hay que acercarse más a la gente. Por pantalla no lo ves igual que en vivo. Tercero, cuidar que los objetivos más que nunca sigan siendo motivantes, que no porque esté en su casa que se sienta realmente motivado y tenga reto de estar en lo que tiene que estar realizando. Tiene que estarse por eso comunicando constante y concretamente. Aprender a supervisar y controlar a la persona a distancia. Y finalmente, tiene que ser un poco más responsable por el bienestar. Esos son los puntos que manejamos adicionales y estamos sugiriendo para reforzar en el tema del líder. Y en cuanto a competencias, sí, tenemos claras las competencias que teníamos antes de la crisis. A lo mejor hay algunas que surgieron y que tenemos que ajustar. ¿Cuáles manejamos? Primero, la objetividad. A todos nos va a ser bien para dimensionar la realidad. No hay que exagerar. Está complicado, está habiendo muchos contagios, hay que tener todas las medidas, pero no es una catástrofe. Cuidado. Segundo, hay que estar optimistas. El optimismo es muy bueno para mantener la esperanza viva y la actitud positiva. Tercero, la flexibilidad y la adaptabilidad. No nos queda de otra ajustarnos a los nuevos esquemas de trabajo. Tolerancia a la presión, pues sí, hay incertidumbre, bastante, en los líderes mucho más, y hay cargas emocionales, está en riesgo a veces nuestra familia, tenemos que asistir a muchos lados y no tenemos, forzosamente hay carga emocional. Solución de problemas. Ese tema es para enfocarnos en la acción y obviamente que el miedo no nos venga a colapsar. Ahora se pone de moda el tema de resiliencia hay que aprender de la crisis y tomar elementos que nos ayuden a ser mejor que antes. Y finalmente, el tema de cumplimiento de compromisos, dado que estamos en un escenario de supervisión y control a distancia. Básicamente, les diría, ¿cómo retenemos en la pandemia? Primero, sepamos a quién retenemos, por lo tanto hay que evaluar constantemente. Segundo, si lo retenemos, tenemos que retenerlo adecuadamente, desarrollarle si es que algo cambió y le falta. Y tercero, tenerlo motivado. Con esos tres temas es la mejor manera, por lo regular, de retener a la persona y por supuesto en una crisis. Nosotros en MGT Consultoría, perdón por el comercial, pero básicamente, como comentaba, somos una empresa especialista en identificar, desarrollar, retener y gestionar talento. Y también damos soluciones específicas, concretas, de herramientas, de cursos de capacitación y también de consultoría para problemáticas especializadas, específicas en alguna organización. Básicamente, me estoy casi pasando del tiempo, Viridiana, pero con esto yo terminaría y estoy atento si tienen algún comentario o pregunta. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a MGT por participar el día con nosotros. Digo, la verdad, súper interesante todo lo que nos has presentado el día de hoy. Si quieres, puedes dejar tus datos de contacto en la pantalla por si alguien tiene interés de posteriormente contactarte. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien no las ha incluido en el chat,
puede hacerlo en este momento. Adicionalmente, quien nos sigue en la transmisión en Facebook, igual ahí nos puede hacer la inclusión de sus preguntas. Voy a lanzar una segunda encuesta en lo que vamos contestando la segunda, las preguntas, perdón, y empezamos, Ignacio. Te voy a Sí, hacer claro. Mira, aquí en el chat tenemos una que dice: ¿considera usted que los sueldos que se venían otorgando a los trabajadores deberán aumentar si se reestructuran las actividades o trabajo en casa, home office, debido a todos estos nuevos servicios que se tienen que pagar, como es la energía eléctrica, adquisición de equipos con mejores herramientas, la conectividad de Internet, entre otras? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que aquí viene una revolución y va a haber varios cambios. Hay dos puntos de vista que te lo pondría rápidamente. Hay quien me dice, yo trabajar en home office me representó un aumento de sueldo del 25%. Y les voy a poner claro, una ejecutiva de una institución financiera que sus gastos por traslado, estacionamiento, gasolina, comida, arreglo personal, todo el arreglo que representa de una señorita, todo eso le representa, me dice, el 30%, y hemos hecho encuestas, le representa el 30% de su sueldo. Okay. Si yo dejo de ir a la oficina, ese 30% en automático es un incremento de sueldo. Contra lo que gasto, sí, bueno, yo tenía internet en mi casa, no necesité internet más, la computadora me la va a dar la empresa. Es muy poco lo que... Hay otros casos en los que no. Hay aquella persona que no tiene la infraestructura en casa, sí, efectivamente, energía eléctrica, internet, tiene que a veces hasta también el equipo electrónico. Entonces va a depender y viene una revolución porque, de hecho, está trabajando, nosotros estamos haciendo varios esquemas de compensaciones para unas empresas. Hay empresas que inclusive están pensando medio bajar los sueldos, diciendo, esta ganancia que vas a tener por no venir, la vamos a repartir entre empresa y trabajador. Y los trabajadores, algunos están a gusto. Yo creo que te tiene que ver caso por caso, no es general. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra. ¿Qué tanto peso tiene la voluntad de la persona en el momento de la retención del talento, a pesar de que su perfil no se adapte al 100% con el puesto a cubrir? Mira, la voluntad de la persona, no, otra vez, hay gente que tiene, no entré a detalle, pero cuando evaluamos el Human Side, en el Human Side evaluamos esas características que yo dije, se evalúan en dos escenarios. Cuando la persona está en condiciones normales, que la persona es más como él quiere ser, como él tiene, nosotros todos tenemos una imagen nuestra de cómo queremos ser, cerca de lo que somos, pero por ahí nos movemos. Y después veo yo otra que cuando estamos enfrentados a la presión, nos sale, mucha gente dice, pues me salió el Luis González, que traía iba adentro. Sí, nos sale como somos. Hay gente que tiene una gran voluntad, que tiene una alta tolerancia a la presión y se puede comportar con esa voluntad que dice, se puede comportar como él cree que debe de comportarse aunque no tenga las competencias. Le está pegando, se está dañando internamente poco a poco, ¿sí? Pero algún día, el día que lo agarren con sus 5, ese día va a tronar y ese día va a ser quien es. Entonces yo diría, si la diferencia contra el perfil del puesto es muy grande, yo digo, normalmente recomendamos, no es bueno ni para la empresa ni para el empleado. Si la diferencia es mediana y dependiendo algunas características ya específicas de la persona, como esta que comenté, tolerancia a la presión, cómo está con él mismo, cómo es en su parte intrapersonal, que sea muy buena, es más factible que pueda aceptar ese tipo de situaciones. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Tenemos otra. ¿Qué tan compleja se vuelve la retención de talento
cuando se trata de una empresa exclusivamente familiar? Pues mira, en las empresas familiares, nosotros tenemos bastante experiencia allá en Monterrey. En una empresa familiar es muy complicado porque lo primero que hay que hacer es trabajar todo depende de cómo es la cabeza. Si la cabeza, el director general o el presidente de la compañía, es una persona que entiende muy bien este tipo de temas, o sea, le queda muy claro lo que significa el apego a un puesto, él lo va a entender. Si lo entiende de veras, no hay ningún problema y no se vuelve más complicado. Se vuelve complicado cuando la cabeza no acepta ni entiende esa parte. Ahí sí, muy esto, porque cuando vas a identificar, pues obviamente él identifica a la persona que necesita que esté en la empresa por él, por su nombre, por su relación, por su familiaridad, no por sus competencias. Ok, muchas gracias. Ahora te voy a pasar una de Facebook y luego continuamos con las del chat. En estos temas y estudios son regulados o generalmente los maneja recursos humanos. Sin embargo, en la organización va más allá de esta área. ¿Qué departamentos o puestos consideras que deberían estar abordando este tipo de temas? Mira, yo lo que he visto que las empresas exitosas, bueno, primero ya hay una gran transformación de las áreas de recursos humanos. En el pasado, las áreas de recursos humanos eran de cierto tipo, manejaban la nómina, veían las relaciones laborales, cuidaban de no tener juicios y que se les dieran las prestaciones a los empleados, ver que no haya problemas con el sindicato. Muchas empresas desde finales del siglo pasado convirtieron al área de recursos humanos de hecho, le empezaron a llamar capital humano, en un área estratégica dentro de la organización y la ponen a veces dentro del área de planeación estratégica. Yo diría, debe de estar dentro del lado de planeación estratégica, sin duda debe de estar. Pero no solamente eso, es muy importante que los directores comerciales, los directores de operaciones, conozcan este tipo de tema. Yo conozco bastantes, yo mismo en su momento fui un ferviente admirador de una herramienta de esta, porque solamente así me funcionaba. O sea, desde la primera vez que yo contraté con base en decir, esta persona así es, así me la pintó la herramienta y efectivamente así fue en el puesto, en ese momento dije, ya tengo la solución perfectamente clara. Entonces yo te diría, sí, recursos humanos es el que opera, pero es muy importante que las organizaciones transmitan este tipo de conocimiento a todos los que están en mandos dentro de una organización. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puede una empresa realizar una evaluación eficiente de la ingeniería humana con sus colaboradores? Si parte de cero, el tema es revisar la estructura, ver el tipo de lo que se conoce como descripción de puesto, si es que lo tiene correctamente especificado, porque hay empresas que no tienen muy claramente lo que hace cada puesto. Teniendo lo que tiene la descripción de cada puesto, con base en ello, se puede definir su perfil y aplicarles a toda la organización la prueba que corresponda. Dependiendo el tipo de puesto, se utiliza, como comenté, inteligencia emocional, Human Side, tenemos tenemos otra herramienta como Human Profile, tenemos Human Sales para vendedores, tenemos diferentes acorde al puesto que necesita. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué estrategia sería útil para mantener motivado a personal que rola turnos? ¿Qué estrategia para tener? Bueno, es que aquí hay varias cosas. Si es personal que no sé a qué se refiere bien con rolar turnos. Si rolar turnos significa trabajar 24 horas para que sean... Yo he visto muchas muy diferentes y muchas muy exitosas. Conozco desde las que utilizan, por ejemplo, en hospitales, las enfermeras,
que rolan, tienen esquemas muy eficientes, pero lo mismo, yo diría, el esquema puede ser, cualquiera puede ser bueno, el que trabajan 24 horas y descansan 48, o el que trabajan 8 y 8 y 8 y van entrando. Eso depende mucho del tipo de negocio, de qué tan despiertos los quieren tener, de qué tan activos están en toda la jornada, y eso lo sabe cada negocio. Lo importante es que si establecemos un turno de 24 por 48, ojo, las competencias para ese trabajador las tengo que definir muy bien, y son muy diferentes que si estoy en un esquema donde están 8, 8 y 8. ¿Va? Porque está el del turno de la mañana, el del turno de mediodía, el del turno de la noche. Y lo mismo, a lo mejor el turno de la noche también tengo que tener un cierto perfil. Entonces, aquí el tema es, no hay un esquema estructural o de procesos que se puede decir es el bueno, que es el que me definiría cómo hago ese rol de turnos. Lo que sí nosotros somos expertos y en lo que sí nos consta es que tú definiste que así es el rol de puestos, está bien. Y seguramente tienes tus razones de negocio, operativas, de eficiencia para tenerlo. Entonces déjame a mí decirte qué tipo de persona tienes y cuál debes de tener, qué tan alejados estás, qué tipo de temas les tienes que incentivar, desarrollar o motivar a cada uno de ellos. Ok, muchas gracias. Este es un excelente tip porque a veces se genera mucha frustración en algunas posiciones cuando no está bien alineado esto. La siguiente pregunta, Ignacio, tal vez es va a ser un poco difícil dar una respuesta, pero tal vez nos puedas ayudar de forma general. Dice, actualmente, ¿cómo hacen la evaluación de talento a distancia? No, actualmente se hace muy bien. Nuestras herramientas todas se hacen a distancia. O sea, las empresas que son nuestros clientes, que utilizan para reclutar personal, le envían al candidato una liga por internet para que entre a nuestro sistema de MGT y Evaluation y aparece y llena el cuestionario. Perfecto. Y después se hace una entrevista. Se hace una entrevista por cualquiera de estas herramientas, por Zoom, por lo que sea. Y digo, claro, a lo mejor se van a decepcionar cuando ya lo vean en persona, pero es muy difícil. Por lo regular, las herramientas te dan una fotografía, una radiografía de la persona. Verdaderamente es impresionante. Yo, como podrán ver en mis antecedentes, soy egresado de carreras no humanista. Por lo tanto, yo era muy creíble de todos los métodos numéricos y científicos. Yo era un incrédulo de este tema. Y es tan impresionante como cuando una persona contesta una prueba de este tipo y sale el resultado, es una radiografía de la persona, nos está diciendo con mucha certeza cómo se comporta esa persona. Y la entrevista a uno y checa a uno perfectamente. Si hay alguna duda, lo checa y cuadra muy bien con él. Entonces, este tema a distancia para la selección prácticamente no hay problema. Cuando se está seleccionando una persona, cuando hablé del tema de que cuando se mide, a veces se requiere demasiada precisión en muy, muy altos ejecutivos. A veces se utiliza una herramienta que se llama assessment. Y el assessment, es decir, se le ponen situaciones complicadas a la persona y se está evaluando cómo está reaccionando. Y se le ponen problemas y se le pasan cosas y se le está evaluando. Se hace también a distancia y tiene más o menos la misma efectividad. Entonces yo les diría casi cero problema. Es muy cercana el resultado de la prueba. Perfecto. Pues mira, te mandan saludos desde Querétaro. Nos están siguiendo en Facebook y tenemos personas conectadas desde Querétaro. Entonces te los comparto, Ignacio. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿cuentan en MGT con una bolsa de trabajo para jóvenes? Mira, es un proyecto que tenemos para este año. No solamente como bolsa de trabajo, sino nuestro proyecto que tenemos es buscar que los jóvenes conozcan que cuando van a ir
a pedir trabajo, los van a evaluar con este tipo de herramientas. No les van a preguntar lo que vieron en la materia ya del séptimo semestre o del sexto semestre o del cuarto de su carrera. Eso es un poco más intrascendente. Los van a evaluar con este tipo de herramientas. Por otro lado, lo más importante, como les dije, la herramienta no me dice quién es bueno y quién es malo, me dice cómo soy y por lo tanto, en dónde puedo tener más éxito. Y si un joven ve eso, lo revisa, hace conciencia, dice, me falta esto, hay una buena noticia. Esto es como el gimnasio, se puede hacer músculo. Me falta más músculo de la pierna o más del brazo, lo puedo hacer. Si yo estoy débil en empatía, es probado de que hay talleres, hay cursos en donde puedo modificar y ser más empático. Entonces, yo diría, nosotros traemos un proyecto para ir con los jóvenes, para que entren en nuestro sistema, para que vean nuestras herramientas, las apliquen y les sirva en su desarrollo profesional. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Ignacio, que dice, ¿qué pasa cuando se tiene un gran potencial profesional, pero es una persona conflictiva? Pues es como les decía, todo depende de la compañía, cómo lo maneja. Si es una persona que va a estar y se requiere en esa posición amalgamar personas o va a dirigir un grupo cuyo principal objetivo es tenerlas unidas, pues definitivamente no sería aceptable. Okay. Si él si va a ser aislado, va a trabajar en home office y va a desarrollar, porque es un genio, porque los hay, no tengo problema, lo vamos a poner ahí, le vamos a poner la mejor vista y él trabaja, todo depende para qué tipo de posición va. Perfecto, Ignacio. Yo creo que cerramos con esta pregunta. La verdad creo que ha sido una plática muy nutrida. ¿Tú consideras, con toda esta evaluación que han hecho ustedes en MGT y con las preguntas que hemos tenido y cómo está el entorno, que todas las empresas o que una gran mayoría de ellas deban redefinir sus perfiles de puesto e incluirles todas estas nuevas características que se necesitan para el trabajo? A ver, perdóname, ¿me la puedo repetir? Discúlpame. Ok. Si con todo esto que estamos viviendo, esta transformación, hoy muchas empresas ya tienen definidos sus perfiles de puesto con características y demás. Pero a raíz de la pandemia o a raíz de todo lo que vivimos, si estas compañías deben redefinir esos perfiles para cubrir nuevas características. Mira, no partir de cero. De hecho, lo que nos están pidiendo las empresas ahora y nosotros estamos ofreciendo es un buen momento para replantear la estructura y digamos que dividirla en tres partes. Los puestos que deben de continuar trabajando en la oficina como hasta ahora, los puestos que definitivamente podrían trabajar 100% en home office y los puestos que le llaman híbridos, que es parcialmente home office y parcialmente en la oficina. Los de home office hay que definir las nuevas competencias y los híbridos también hay que definir las nuevas competencias. ¿Sí? Básicamente es eso. Perfecto. Y mira, me está llegando otra pregunta y más saludos. ¿Te la puedo hacer todavía? ¿Tienes tiempo? Claro. Sí, claro, claro. Mencionaste de la relación entre empresa-empleado y todo lo que tienen que abordar las empresas. ¿Qué tanto impacto tendrá la fidelización del empleado con la empresa en este nuevo cuadro? Es bastante. Acuérdense que por ahí yo hablé muy claro de lo que significa la absorción de la cultura y que vale la pena, en esta estamos recomendando, así como por ley ahora es obligatorio que se aplique un cuestionario para detectar factores de riesgo psicosocial, la NOM 035, nosotros también recomendamos que se haga un cuestionario muy simple a toda la organización en donde se detecta qué tanto han absorbido la cultura de la empresa. Y ahí se encuentra cómo es la lealtad, que es una característica también adicional de la gente. Entonces, es muy importante estarla verificando.
y estar trabajando en ella. La verdad es de que uno de los temas importantes del bienestar es hacer que permee la cultura de la organización en los trabajadores. Perfecto, Ignacio. Pues mira, te paso saludos. Te mandan saludos de Citematec en Guadalajara y te mandan saludos también desde San Antonio. Entonces nos piden que te los hagamos llegar. Por vía Facebook nos están siguiendo algunos de nuestros integrantes de IMIC y de diversas partes de la República Nacional, y vemos que aquí también tenemos a alguien del extranjero. Pues muchas gracias, Ignacio. Mira, ya no tenemos más preguntas, ya se terminaron, pero te agradecemos bastante tu participación el día de hoy. Nos has dejado conocimientos con mucho potencial para nosotros mismos como individuos, pero también de manera corporativa o para los que están aquí que tienen empresas. Entonces, mira, que gracias por poner en la pantalla tus datos, los datos de MGT. Gracias a MGT por también aceptar esta participación. No sé si tú quieras agregar algo adicional. Mira, yo a veces me gusta recordar nada más para dejarles una frase de una persona que en otra ocasión les puedo platicar, todos no sé si han escuchado hablar de un famoso explorador de la Antártida que era Shackleton. Shackleton tenía 3 principios que los aplicaba cuando iban a una expedición muy peligrosa como era la Antártida allá por el año de 1900. Y él decía, son 3 reglas y que para mí cuadran muy bien. Yo siempre las aplico hasta en mi familia y las aplico. Les digo, señores, primero, él decía, primero. Hay que lo pone en un lenguaje más, pero dice, lo que pasó, pasó. O lo que se fregó, se fregó. Nos cayó la pandemia, nos cayó. Olvídate, ya, lo que sigue, no estés preguntando por qué, es la primera. Segunda, ve las cosas en perspectiva. Está bien, ya pasó esto, pero tenemos muchas cosas. Tenemos tanto que tenemos. No hagamos una tormenta en un vaso de agua, estamos por encima de eso. Es una cosa que nos pasó, pero de una cosa tan enorme que tenemos. Y tercera, ve las cosas, segunda, ve las cosas en perspectiva. Y tercero, no te crees falsas ilusiones. No pienses que el 1 de agosto ya vas a estar otra vez en los restaurantes y en los teatros y en el cine. No te lo crees, es una falsa expectativa. Entonces, con esos 3 criterios, creo que nos va a ayudar mucho a salir de la crisis de todos. Pues muchas gracias, Ignacio, por todos estos consejos. Les damos gracias a toda la audiencia que tenemos el día de hoy, nacional e internacional. Y pues los esperamos en las próximas sesiones que vamos a tener. Síganos en las páginas de Facebook, de Twitter y también de LinkedIn. Ya tienen los datos de Ignacio y de la consultoría MGT, que hoy nos hizo el favor de estar aquí apoyándonos con esta plática. Les damos las gracias y pues que tengan una excelente tarde. Gracias, Ignacio. Gracias, MGT. Gracias. Buenas tardes a todos y próximamente nos vemos en alguna otra plática con ustedes. Muchas gracias y buen sábado. Gracias, hasta luego. Bye.